Hola amigos, esto es Teologuemos. El día de hoy me gustaría que tú y yo pudiéramos meditar acerca de la importancia de que los cristianos no seamos ignorantes. Si tú te das cuenta, constantemente en la vida estamos adquiriendo todo tipo de conocimiento. Puede ser que tú lo estés adquiriendo a través de la escuela, estés estudiando alguna carrera en la universidad o estés leyendo algún libro porque quieres saber algo de algún tema, o puede ser que tú estés adquiriendo conocimiento a través de la práctica. Es decir, todo el tiempo estamos adquiriendo conocimiento. Pero me gustaría que tú y yo podamos reflexionar acerca del conocimiento que es determinante en nuestras vidas y es relevante, y este conocimiento es sumamente importantísimo en nuestras vidas. Y déjame decirte que es el conocimiento de Dios. Pero la realidad es que a veces los pensamientos que nosotros tenemos acerca de Dios es muy pobre, son pensamientos vagos, son pensamientos superficiales y tenemos un conocimiento muy diminuto acerca de Dios. Incluso muchas veces este conocimiento no está fundamentado en lo que la palabra de Dios dice. Y la verdad es que muchas veces nosotros como jóvenes invertimos mucho tiempo queriendo conocer más acerca de quizá un libro, de algún tema de la universidad, algo que nos interesa, quizá en series, quizá en videojuegos, en redes sociales. Tú y yo como jóvenes invertimos mucho tiempo en muchas actividades, pero la realidad es que invertir tiempo en el conocimiento de Dios es más importante que cualquier otra cosa en la vida, que cualquier otro conocimiento que tú puedas adquirir. Y la Biblia habla acerca de la importancia del conocimiento y hace mención de varias palabras que tienen que ver con el conocimiento. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que se utiliza la palabra yada para hablar de conocer, o que tiene que ver con el conocimiento. Y en el Nuevo Testamento la palabra que se utiliza es gnosco. Ahora, estas palabras debe de llamar nuestra atención la manera en que son utilizadas en la Biblia. Por ejemplo, nosotros hemos leído en pasajes como Génesis 4, donde se dice, y Adán conoció a Eva, su mujer, o Caín conoció a su esposa, o en Reyes, donde se dice que el rey David, cuando ya era muy anciano, lo cuidaba una joven virgen, pero la palabra dice que el rey nunca conoció a esta joven. Y también en el Nuevo Testamento, donde se nos habla de José, y se nos dice que José no conoció a María sino hasta que ella dio a luz a Jesús. Es decir, esta palabra conocer tiene implicaciones sexuales, y en este contexto esta palabra tiene que ver con relaciones sexuales. Así es que nosotros podemos ver a la luz de la palabra que esta palabra conocer es un hebraísmo, es una expresión hebrea que significa una intimidad profunda con aquel que se es conocido. No siempre es una intimidad sexual, pero sí hay una intimidad y una cercanía. Ahora, este conocer denota una conexión o una relación íntima bien profunda. Y bíblicamente, si nosotros nos vamos a la luz de la palabra, las relaciones sexuales que se dan dentro del matrimonio tienen el propósito de darnos una imagen, de mostrarnos una realidad más grande que trasciende a la realidad del matrimonio, y es la realidad de que el matrimonio representa, es una imagen de la unión que tiene Jesús, el Señor, con los suyos. Así es que nosotros podemos ver que esta imagen que representa el matrimonio está magnificando la relación que el Señor tiene con los suyos. Por lo tanto, podemos ver entonces que el conocimiento verdadero, tener conocimiento verdadero, nos lleva a tener una comunión íntima con aquel que se es conocido. En otras palabras, nos llevaría a tener una relación personal con Dios. Así es que el conocimiento importa, e importa mucho. Y la palabra nos muestra a nosotros que Dios se ha dado a conocer a nosotros. Es decir, el Señor ha decidido darse a conocer a nosotros, revelarse a nosotros. Y en primer lugar podemos ver que la palabra de Dios nos dice que Dios se ha revelado de manera especial a través de su creación. Por eso dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y
El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y la palabra de Dios también nos dice que desde la creación del mundo, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. En otras palabras, Dios se ha revelado a sí mismo su gloria, su majestad a través de lo que Él ha hecho, su creación, pero de la misma manera Dios se ha revelado también a nosotros por medio de su palabra. Y la Biblia dice que ninguna profecía fue traída jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, es decir, la misma voz de Dios es la palabra de Dios. La palabra que es inspirada por Dios es el aliento de Dios. Y si tú quieres conocer a Dios, donde tienes que empezar es en la Biblia, o sea, es allí donde tenemos que conocerlo a Él. Tú puedes leer muchos libros acerca de Dios, pero en la Biblia, allí es el lugar indicado para conocerlo. Así es que Dios se ha revelado a través de su palabra. Y también de la misma manera el Señor se ha revelado por medio de Jesucristo. Podemos llegar a conocer a Dios a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. La Biblia nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y de la misma manera, esa es la vida eterna, dice la palabra, que te conozcan a ti, a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Así es que Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer a nosotros. Es posible conocer a Dios. Muchas personas dicen: no, es que qué difícil, es que es muy profundo, es que me enredo más, pero podemos llegar a conocer a Dios. El conocimiento realmente importa e importa muchísimo. Dios se ha dado a conocer con el propósito de que nosotros le conozcamos. Y en la palabra nosotros podemos ver que los profetas acusaban al pueblo de necios, de ignorantes, a lo referente al conocimiento de Dios. Por ejemplo, en Jeremías 4 dice la palabra: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. En otras palabras, lo que estaba diciendo, la decadencia del pueblo era porque ellos no conocían a Dios. Las consecuencias que ellos iban a sufrir y sufrieron fueron porque ellos realmente no tenían un conocimiento del Señor real, verdadero, íntimo, una comunión con el Señor. De la misma manera, Oseas 4 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y aquí se utiliza la palabra yada, conocer, es decir, desecharon el conocimiento, dice la palabra. Jóvenes, nosotros tenemos que saber y entender que realmente el conocimiento importa y es determinante en nuestras vidas, porque el conocimiento nos lleva a la adoración. Cuando tú conoces a Dios, pero no estoy hablando de un conocimiento superficial, de saber de que Dios es amor, y claro que es amor, pero muchas veces nos quedamos solamente con esos, Dios es amor, Dios es paz, Dios es bueno, pero realmente no profundizamos en el ser de Dios, porque cuando nosotros llegamos a conocer a Dios en sus perfecciones, sus atributos, eso nos lleva a adoración. Cuando nosotros contemplamos su majestad, su gloria, lo magnífico que Él es, su esencia, su santidad, cuando nosotros vemos, wow, o sea, qué magnífico, qué maravilloso Dios, de nuestro corazón fluye naturalmente adoración. Y no hay nada más hermoso y más glorioso que conocer al Señor. Este conocimiento es determinante en nuestras vidas. Y si vos sos cristiano, esto es fundamental en tu vida. No te quedes solamente con un simple conocimiento superficial acerca de aquel Dios al que adoras. Tenés que conocer al Dios que realmente tú estás adorando. Ahora, cuando tú te adentres al conocimiento de Dios, tienes que tener en cuenta que hay ciertos peligros en los cuales podemos caer como jóvenes. Es que quizás solo queramos tener conocimiento de Dios solamente para poder llenar nuestro cerebrito, poder crecer intelectualmente acerca del conocimiento de Dios. O puede que
tú solamente quieras conocer más acerca de Dios o saber más acerca de Dios para que esto infle tu ego, o quizá para poder debatir de Biblia con alguien más, o poder contestar a alguien de manera teológica. Tenemos que cuidarnos de esos peligros, porque el verdadero conocimiento nos va a llevar a una comunión con el Señor, y el propósito es que esa comunión produzca un efecto en nosotros. Por eso Colosenses 3 dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En otras palabras, ese conocimiento va a producir una transformación en tu vida, inevitablemente va a producir transformación en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así es que el conocimiento es importante, y el conocimiento nos va a llevar a la obediencia al Señor. Esta palabra conocer en el idioma original tiene una connotación de obediencia, también implica una obediencia, una sumisión a aquel que se está conociendo. Así es que, jóvenes, no nos quedemos con lo que conocemos del Señor. No necesariamente tienes que ir a estudiar a un seminario más acerca de teología. Quizá, si lo puedes hacer, perfecto, pero la realidad es que tú eres llamado a conocer al Señor día a día a través de su palabra. No nos quedemos con lo que sabemos de Él, no es suficiente. Por más que tú vayas mucho tiempo a la iglesia, o quizás estés involucrado en algún ministerio y tú crees que ya sabes, conoces mucho de Dios, la realidad es que no. Necesitamos conocer más y más al Señor. Así es que la pregunta es: ¿estás invirtiendo tiempo en el conocimiento del Señor? ¿O en qué cosas en tu vida estás invirtiendo tú? ¿En qué áreas estás invirtiendo y estás dejando a un lado el conocimiento de Dios? Te animo a que tú conozcas al Señor en sus perfecciones, en sus atributos, quién es Él realmente en su ser, para que tú te conviertas en un adorador en espíritu y en verdad. Conocer al Señor traerá gloria a Dios y traerá gozo a tu vida. Así es que, jóvenes, no seamos cristianos ignorantes en lo referente al conocimiento de Dios, sino que cada día nuestro corazón pueda ser lleno del conocimiento de Dios.